Hola amigos de Triathlon Channel, vamos a hablar hoy de un tema que viene a cuento por cuanto a cómo especializarse en larga distancia, qué es lo que va a pasar en el futuro, cómo están las cosas ahora, y para ello nos acompañan dos entrenadores más bien especializados en la larga distancia. El primer tema que vamos a abordar es si existe o si va a existir una fractura entre la corta distancia y la larga distancia. La fractura entre larga y corta distancia es evidente que cada vez es más grande. Cuando surgió el triatlón era solo un deporte, igual que cuando surgió el fútbol, pero al igual que se ha generado el fútbol y el fútbol sala, es evidente que la diferencia entre el triatlón de corta distancia y el triatlón de larga distancia cada vez es más grande. Parece que a nivel internacional la ITU va a tender, ya sea por la televisión, ya sea por los factores que sean, a triatlones más cortos. Dicen que por la televisión, y la larga distancia pues seguirá con pruebas irremediablemente de 4 y 8 horas para los... Yo en este sentido lo que sí que veo es que ahora hay una fractura entre larga y corta distancia. No es tan grande como la que va a haber, puesto que mucha gente prepara distancia sprint, algunos preparan distancia olímpica y bueno, ahora hay una fractura evidentemente, pero yo creo que en 2-3 años la fractura va a ser abismal, van a ser dos deportes completamente distintos. No voy a ser tan exagerado, ¿no?, como en atletismo, por ejemplo, uno que haga lanzamiento de disco con otro que corra un 1000, pero sí que es verdad que puede haber va a ser una fractura en el sentido de gente que prepare un 100, un 200, si me apuras un 400, con gente que esté preparando una maratón o un 10.000. No creo que vaya a haber una fractura entre la corta y larga distancia, ya que creo que nunca ha habido una unión. O sea, pocas veces vemos a gente competir durante la misma temporada en corta y larga distancia. Quizás sí durante este año que se haya visto, por ejemplo, en el Campeonato de España en media distancia, que sí que mucha gente de corta compitió, pero yo creo que más fue un tema que fue por no haber competiciones. Entonces cualquier carrera que había se apuntaba gente, pero no creo que nunca haya habido una unión entre las dos. La especialización en España en la larga distancia dependerá de los entrenadores y de las escuelas en general. Supongo que en las escuelas se tenderá a no meter demasiada bici, como ya conocemos todos, no va a haber prácticamente triatlones olímpicos. Los chavales hasta una edad demasiado alta no van a poder competir en sprint, con lo cual se va a reducir mucho el trabajo de la bici, que es un trabajo más extensivo, y se va a buscar la mejora del V2 máximo, con lo cual pues se tenderá a series más cortas. El volumen los entrenamientos extensivos de volumen no tendrán la importancia que a día de hoy tienen o que tienen en larga distancia, con lo cual habrá más especialización en general en corta, pero sí. Hasta hoy en día, lo que hemos visto en larga distancia, nuestros grandes crack, es verdad que venían de la corta distancia, pero si repasamos el historial, empezando por Eneco Llanos, era un tío que debutó con 15 años, me parece, o 16 en un olímpico sin drafting. Bueno, de esa generación, Clemente Alonso, Iván Raña, todos debutaron en un olímpico sin drafting, ¿no? Después otros como Del Corral, Miquel Blanchard, pues eran tíos que estaban vendidos, ¿no?, en la corta distancia por el tema de la natación, aunque Miquel Blanchard nadaba bastante bien, pero fíjate, tampoco tal, pero eran tíos que en bici tiraban y que corrían muy bien. Esta evolución va a seguir siendo. Luego también hay el otro camino, ¿no?, que es gente ya superando los 30, 20 y tantos, que de repente se ponen a hacer triatlón y se pasan
directamente a la larga distancia, que esto lo va a seguir habiendo siempre, pero a nivel élite, que es lo que, bueno, más o menos de lo que va este tema, yo pienso que en un futuro va a ser muy complicado que haya gente que venga de escuelas y haga larga distancia. Bueno, sobre la especialización de la gente en larga distancia, creo que es un tema de cambio de planteamiento del entrenamiento, más que otra cosa, ya que no creo que a día de hoy todavía en el triatlón exista gente que entrene para distancia super sprint. Quizás falta aún que en el triatlón cuando se empiece a incluir más pruebas de super sprint, eliminatoria, tal, los entrenamientos se dirijan sobre todo a esa distancia, como podemos ver, por ejemplo, en el atletismo, la gente que se dedica a 800 o a 5000 que no realizan el mismo entrenamiento. Pues en triatlón yo creo que a día de hoy todavía la gente que compite en sprint o en super sprint prácticamente realizan el entrenamiento parecido, y sí que quizás más adelante cuando ya estas pruebas estén muy interiorizadas en el calendario y haya un número de carreras en esta distancia bastante considerable, sí que habrá gente que quizás se especialice más en distancia super sprint que en sprint, y que su entrenamiento vaya a cambiar un poco. Y como la corta distancia cada vez va a ser menor, el tema bici ya de hecho, hoy de por sí, yo conozco muchísimas escuelas, prácticamente yo diría la mayoría, que la bici la abandonan, se la dejan a cargo de los padres o de los familiares. Y esto va a ser a peor, puesto que con estas nuevas modalidades que va a haber, yo creo que con 60 kilómetros de bici a la semana van sobrados, ¿no? Con lo cual va a ser muy complicado que gente que venga de escuelas que ha estado compitiendo desde los 10, 12 años y vaya a llegar más o menos a los 25 habiendo corrido como máximo un sprint, pues va a ser complicado que de ahí salgan especialistas en media distancia. Lo hemos visto este año, sin ir más lejos, en el Campeonato de España de Bañolas, ¿no? Donde tras una bici absolutamente de verano azul, en el que la gente iba silbando prácticamente, es que a partir del quinto no bajaron de 33, ¿no? Y esto es fruto de tantos años en los que la distancia olímpica se ha olvidado, ¿no? Pero siempre puede haber, ya no digo escuelas, pero sí que entrenadores que sigan teniendo o sigan tomando el triatlón como un deporte completo, considerando también la larga distancia, y trabajen también la bicicleta de una manera más extensiva. Esto se podría hacer una analogía en relación a la selectividad, bueno, ahora a la llamada EBAU. Hay, digamos, profesores que en bachillerato te preparan la física, las matemáticas, para que sepas física o matemáticas, y no te preparan lo que es la selectividad o la EBAU. Y sin embargo hay profesorado en bachillerato que sí que pues su objetivo es que saques una buena nota en física y matemáticas, en vez de prepararte lo que es la asignatura completa o conocer sobre estas disciplinas. Y yo creo que debería ser un cambio de planteamiento, ya que los chicos o chicas que ahora tienen 18 o 20 años, el volumen de horas que meten para estas distancias se puede asemejar a los que meten los de larga distancia, ¿no? Entonces yo creo que sería un cambio de planteamiento más que una especialización, o no creo que hubiera un gran problema por parte de esta gente para empezar a entrenar en larga distancia. Entonces, ¿cuál es el otro camino que pueda haber? Pues yo creo que va a haber otro camino que sea o bien gente que haga larga distancia, que quiera que sus hijos hagan larga distancia y sean autodidactas con los chavales, o algún entrenador que logre formar una cuadra en la que se metan los chavales. En estas dos disciplinas deportivas de las que ya hemos hablado, triatlón de corta distancia y larga distancia, hay unos factores de entrenamiento, unos factores que entran en juego en larga distancia y no en corta, como son, por ejemplo, que el esfuerzo no se negocia. En corta distancia se puede vivir con
con menos horas de entrenamiento, pues con 3 o 4 días intensos a la semana y poquitas horas de entrenamiento. Esto en larga distancia evidentemente no se puede llevar así. Hay que llevar una vida mucho más ordenada, hay que tener en cuenta factores como el dormir, una nutrición más adecuada. De hecho, hay otro factor que puede resumir, que es el placer de entrenar. O sea, una persona de larga distancia le tiene que gustar el hecho de entrenar. Tiene que disfrutar del entrenamiento, tiene que disfrutar del paseo en bici o de las series en bici o del hecho de nadar por nadar o de esforzarse nadando. O sea, le tiene que gustar el esfuerzo. Si no, en larga distancia es muy difícil llegar a niveles altos. Y luego, por otro lado, yo lo que creo es que, como dice Alberto, va a tener que lo que tiene que haber es una actitud y que te guste entrenar. Eso está clarísimo, puesto que la larga distancia no es talento puro de base. Tienes que tener una base muy buena, pero claro, en lo que viene siendo corta distancia va a haber gente que tiene unas cualidades innatas, que no les gusta entrenar, pero que van a estar ahí. De hecho, ha habido casos olímpicos de gente que no le gustaba entrenar, pero bueno, al final se han metido a los Juegos Olímpicos y después lo han dejado, ¿no? Eso se puede ver. Y aquí, al final, aquí no hace falta que haya ahora mismo una nueva distancia ni nada. Para irte a la larga distancia está clarísimo que te tiene que gustar y que te tiene que gustar entrenar, si no, no vas a llegar muy lejos. Bueno, más que un paso natural, yo creo que es una cuestión de gustos, ¿no? Hay gente que prueba la larga distancia, siendo ellos competidores de corta distancia, les gustan y siguen ahí, y hay otros que lo prueban y dicen que eso no es para ellos, y hay otros que simplemente ni lo prueban. Entonces, no creo que sea un problema de edades, de categorías, en que hayan competido hasta entonces, y hasta los 25 años solo han competido un sprint, que no puedan correr en larga distancia. No veo un problema por esa parte. Yo creo que a la gente que le gusta el triatlón y le gusta la larga distancia, aunque haya competido hasta edades bastante avanzadas en distancia sprint, por ello no vayan a probar la larga distancia, ¿no? Vemos en muchos grupos de edad que su primer triatlón es una media, es un Ironman, no sé, pues lo mismo pasará con gente joven. Nada, esa, por ahí irá la evolución de la larga distancia, que parece también que a niveles medios altos puede tener bastante más profesionales que en corta distancia. En corta distancia, evidentemente, a día de hoy hay varios profesionales, pero se puede decir que enseguida se reduce el número de profesionales. Evidentemente, no ya Mola, Larza, en este caso, en nuestro caso los españoles, son profesionales, pero rápidamente desaparece el profesionalismo en los triatletas. Sin embargo, en larga distancia, pues parece que si entra la PTO tal y como parece que está entrando y se empieza a parecer un poco a la ATP del tenis, pues parece que puede haber mucha más escala de profesionales y quién sabe, quizá que triunfe el triatlón de larga distancia sobre el de corta distancia. Bueno, pues ahora mismo con la aparición de la PTO está clarísimo que va a haber un ranking muy potente, va a haber buenos premios. Pienso que también ya cada vez va a haber un poco más de dinero, ¿no? en algunas pruebas, incluso ya la FETRI creo que va a dar dinero en el ranking de la larga distancia. Incluso clubes ya están fichando gente para reforzar sus equipos en la larga distancia, con lo cual sí que es verdad que puede ser una vía alternativa a esa gente que practica corta distancia, que realmente, bueno, pues como también ha dicho Alberto, pues se queda en 5 o 6 los que pueden vivir de esto. Bueno, 5 o 6 o más, porque luego te pones a analizar y tal y como están las cosas hoy en día laboralmente, entre becas, premios, ayudas de clubes, ayuntamientos, tal cual, hay bastante gente que gana un sueldo superior al de la media, ¿no? Pero sí es verdad que en larga distancia no vas a tener apoyo institucional, está clarísimo.
puesto que el apoyo de las instituciones, ayuntamientos y demás va para los que hacen corta distancia, pero bueno, algo vas a poder rascar. Además, hemos visto que la FETRI en los últimos años y sobre todo a partir de este año está dando un gran apoyo o cierto interés, está creando cierto interés en la media y larga distancia, creando un calendario completo con premios bastante considerables y tal. Entonces creo que será un buen incentivo para la gente joven para dedicarse a la media y larga distancia. Y estos jóvenes obviamente no empiezan a hacer media y larga distancia sin nunca haber hecho un triatlón olímpico, porque aunque en el calendario de la FETRI haya pocas pruebas en distancia olímpica, yo creo que aparte del Campeonato de España y la Olímpica no hay otra prueba, sigue habiendo pruebas locales de gran reconocimiento, de gran importancia, con mucho nivel, que la gente joven acudirá. Entonces, aunque hasta los 18 años no puedan competir en esas pruebas, a partir de esa edad sí que podrán. Entonces yo diría que sí que competirán en esa distancia y no será nada nuevo competir en distancia olímpica, ni esta distancia desaparecerá. Entonces este cambio de categorías en edades tempranas no creo que vaya a afectar prácticamente en nada a la larga distancia. Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente tema y a ver si enseguida ya hay competiciones y empiezan los vídeos de competición.